Buenas noches, es grato que estén con nosotros en una nueva entrega de Evidencia OVNI. Cuando queremos comprender la génesis del origen de culturas y civilizaciones, debemos hacer un reentré en la historia de las mismas. Y es así como todas, llámense Chilambalam, Popol Vuh, I Ching, Canon Palí, el mismo Cenabesta, el mismo Pentateuco hebreo, en alguna parte siempre nos hacen referencia a seres viniendo de las estrellas a mezclarse con nuestra humanidad. Esto se acuña en el término de la ufología como hibridaciones. Veamos a continuación un caso que sucedió en Ecuador. En el sur del Ecuador, específicamente en Arenillas, en la provincia del Oro, viven José y Graciela, un matrimonio que a simple vista parece ser como cualquier otro. Pero en realidad, un impactante hecho los marcó por el resto de sus vidas. El 19 de diciembre de 1995, fueron de paseo a un lugar llamado el Bosque Petrificado, ubicado en Puyongo. Aquí, con sus hijos, disfrutaron de la playa y de las bondades del lugar. Por aquí saqué pescaditos de la laguna y todo eso. Entonces le había dicho a ella que nos quedemos hasta la noche para sacar raspa, porque la raspa sale de noche. Hoy ya la camioneta como para embarcarnos, para salir. Pero mi inquietud fue la siguiente, que de pronto algo me hizo que vea para acá y vea unas lucecitas. Vi unas lucecitas acá. Entonces yo de allá le digo a mi señora, oye, creo que hay pescadores en la playa, porque por aquí siempre la gente baja a pescar. Incluso de noche pescan por la raspa. Entonces le digo, pásame la linterna, y con la linterna me viene. Mi sorpresa fue grande. No me asusté tampoco. Aquí estaba la nave estacionada, las dos patas en el agua y la escalerita daba justo aquí a la orilla. Enfoco con la linterna, pues era ovalada, pero roja. Enfoco para allá y los veo los tres señores ahí. Eran pequeños. El más grande quizás me daba aquí en el ojo. Me saludaron, buenas noches. Entonces, ¿quiénes son ustedes? Entonces ahí ellos me hablan. Queremos hablar contigo. Queremos que tú y tu señora nos hagan un favor. Dijeron que querían poner un embrión en mi señora, porque ellos hace tiempos, hace años, se habían dejado de reproducir y ellos querían conservar su especie. Entonces, pues mi respuesta fue la siguiente, que ella nunca iba a aceptar estar con ninguno de ellos. Entonces me dijeron que no iba a haber ningún contacto sexual, ¿no? Que no iba a haber ningún contacto sexual, que todo lo iban a hacer en una forma muy técnica, muy profesional. Entonces yo le dije, pero el problema es el siguiente, de que mi señora hace 5 años, ella es ligada. Dijeron que para ellos no había ningún problema. ¿Qué lenguaje hablaban? Español. ¿Y por qué hablaban español? ¿Le explicaron eso? De eso me lo explicaron en el segundo contacto, me explicaron. Entonces yo le dije, bueno, entonces hay que ver si es que ella acepta. Entonces me dijeron que sí lo iban a hacer. Sí lo va a aceptar. Esa fue la respuesta final. Luego vino la despedida. Entonces pues ya se subieron, se cerró la puerta, se elevó un poquito y desapareció ante mis ojos. Usted temía decírselo a su esposa porque lo creyera loco. Claro, sí, entonces yo buscaba la forma de ver cómo le decía. Esa noche no le dije nada, dormí tranquilo, a cada momento pensaba. Le digo, Chelita, si vinieran seres de otras galaxias, digo, vinieran seres de otros mundos y nos pidieran un favor, que les hagamos un favor, tú si lo hicieras. Yo estás loco, eso yo no te creo. ¿Por qué no le creyó? Porque yo no he creído en los ovnis. He sido incrédulo. Por eso yo le llevaba aquí, me reía. No le creí. Entonces nuevamente le volví a decir pues lo que había sucedido. Ya me dijo, bueno, yo sí lo sé. Yo sí le dije que sí, para que quizá ya no me moleste más con él. El 7 de enero de 1996, la inseminación fue realizada. Y yo a las 5 le había dicho, más o menos a las 5 de la tarde le había dicho a Chelita que haga temprano la merienda porque teníamos que salir. Yo salía con rumbo a Guaquilla. Cuando instintivamente cambio el curso. Y ella no hablamos nada hasta llegar aquí. La nave ya estaba estacionada aquí en 2 patas, pero terminaban las patas en gancho. Y ellos ya estaban en este sector, los 3. Ya. Entonces bajamos con mi señora al encuentro. Nos saludamos, pero había un ambiente, como le digo, de paz, un ambiente ameno, se sentía que había amor. Venga, Chelita, venga usted aquí también. Entonces pues ya nos dimos el saludo y nos invitaron
a subir a la nave. Le dijeron a mi esposa que se acostara cuando cayó la camilla. Aplastó algo el médico, cayó la camilla, entonces ella vino ya lista para acostarse allí. Uno de ellos me dijo que me sacara hacia la prenda ya, para hacerme la inseminación. Entonces yo ya me acosté la lista y estaba haciendo prenda interior. ¿Ya? Y entonces cuando yo, ya me acosté, entonces el médico que nosotros decimos fue el que me puso las copas. Me puso primero las dos aquí, después me puso la tercera en la frente, en la cual yo ya me quedé dormida, ya no sentí nada, ni vi nada. ¿No sintió nada? No, me quedé dormida. Sino que el resto yo sé por lo que mi esposa me ha contado, que la viste, como ha visto. El más pequeñito viene acá, abre así como armario y saca un tubito así. Un tubito así. Era azul pero transparente, pero llevaba un líquido ahí. Entonces viene el médico en la otra copa, viene y lo mete allí. Una copa así, como del porte de mi mano. Lo mete así y luego pues se procede a la inseminación. Mientras él iba introduciendo despacio, siempre miraba la pantalla. Y se veía, la parte interior de Chelita se veía ahí en la pantalla, se veía así como unas cositas así como ajos, algo así, que yo pude ver normalmente porque yo estaba en este lado. Entonces le digo, ¿cómo te llamas? Ahí me dice, sí, pero me hizo que no le hiciera preguntas, pero despacio, era un cuarto de hora, y luego lo retiraron. Entonces la palmoteó a Chelita. Entonces yo digo, ok. Entonces me dijeron, inglés. Ahí es mi inquietud. Le digo, ustedes para venir acá tuvieron que aprender castellano. No. Nosotros hablamos el idioma de los espíritus que se llama genegloxia. Con este idioma nosotros podemos hablar en millones de lenguas. Ajá. Y nos invitaron a bajar. Los extraterrestres le explicaron a José quiénes eran y qué querían. ¿Cómo se llama su tierra? Entonces ahí me pronunciaron clarito, Ectón, ¿no? ¿Y dónde queda? El más chiquito, por encima de la nave que está aquí, me señala, de allí, y se veía ahí, de donde están las 7 estrellas, de ahí en medio, porque en verdad se contaban las 7 estrellas que formaban como abanico, aquí así, de ahí. Entonces, ¿cuánto tiempo se demoran en y yo le dije, pues, oiga, le digo, ¿cuánto tiempo ustedes hacen para ir allá? Entonces ahí me supieron decir que hacían mediodía terrestre, volando a la velocidad invisible. Y me hablaron de los oscuros. Entonces yo le dije, ¿quiénes son los oscuros? O sea, son otros seres que operan, siempre ellos amparados en la oscuridad, pero no operan, como le digo, en un factor positivo, sino tratando de destruir el planeta. Ellos, habían encontrado una sonda. ¿Quiénes habían encontrado? Ellos, los buenos, o sea, los que nos contactaron nosotros, y ellos tomaron contacto con la NASA, pero los rechazaron porque cuando la NASA les hizo una petición, ellos no pudieron ayudarles en esa petición, entonces fueron rechazados. Pero ellos saben bien que la NASA está trabajando con estos seres oscuros que le causan daño al planeta. Me dijeron que los ajustes graduales de la Tierra habían comenzado en 1994, porque para el 2016 vienen los grandes acontecimientos en lo que es la Tierra. Ellos desde ya están fabricando una nave ciudad de 4.000 kilómetros de diámetro, ¿no? En la cual van a vivir los buenos que queden de estos acontecimientos. La sorpresa de nosotros fue ir a encontrarnos con estos señores, ¿no? Y venimos por el encargo, ¿no? Hubo sonrisa, hubo un encuentro muy bonito, hubo salud, ¿no? Entonces nos invitaron a subir al mar. Ellos adelante, nosotros atrás. Sacaron, el fetito era así, el más pequeño de los tripulantes abrió una cosita como puerta de un lado donde había una pantalla, ya que mientras estaba en el proceso se veía la pantalla, se veía clarito, ya. Entonces lo pusieron el fetito en ese frasco, lo taparon y lo volví a meter. Se fueron hasta la escalerita, ahí fue la única vez que se despidieron, pero haciéndonos así. Los supuestos contactados fueron expuestos al detector de mentiras. Una nave extraterrestre. ¿Alguna vez
tentación de mentir acerca de este encuentro. No. Luego vino una hipnosis. Es mi insecto. Entró por la nave, color roja, con unas huellas de coco. Miro hacia la derecha. Allí están 3 mesas. Se acercan. Me da pena de ellos. ¿Te da pena? Sí. A mi criterio, lo que él nos dijo no era el ahora. Miro hacia la derecha. Allí están 3 mesas. Se acercan. Las diferentes interpretaciones que se le ha dado a la visita de los señores de las estrellas tiene que ver, lógicamente, con la óptica y la cultura que los interpreta. Así pues, en ciertas ocasiones han sido considerados como ángeles, arcángeles, querubines y serafines, y para los ufólogos lo consideramos como seres intraterrestres, extraterrestres o ultraterrestres. A la final, una diferente óptica, pero de la misma realidad. Aquí hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos. Guarda wincha. Prueba el invento, Lemon Stones. Tic-tac, tic-tac. ¿Sabía usted que 22.000 médicos de Estados Unidos, o sea, muchos más que todos los médicos que hay en Chile, participaron en una investigación de la Universidad de Harvard que comprobó que el uso regular de bajas dosis de aspirina prevenían los problemas del corazón? Aspirina, en Chile, como en todo el mundo, lo mejor contra el dolor de cabeza, el resfrío y mucho más. Consulte a su médico, él sabe lo que es bueno para usted. Tic-tac, si es Bayer, es bueno. Ya estamos de vuelta con su programa Evidencia OVNI. La teoría evolucionista de Darwin ha tratado de convencernos de que somos producto de una evolución de bacterias semi-organizadas en un proceso de transformación de los diferentes animales hasta llegar al protomínido o al mono y luego un paso a lo que somos hoy en día. Esto tendría una gran variante, es decir, encontrar el eslabón perdido. En Norteamérica existen ya completas organizaciones dedicadas a la cacería de este ser. Su nombre, Bigfoot o Pie Grande. En el corazón de las montañas cascadas del noroeste del Pacífico se encuentra enclavado un proyecto de investigación que busca cualquier pista que los acerque al mítico Pie Grande. El Sasquatch está en la mira. Avistamientos, ruidos, huellas, muestras de pelo y todo tipo de pistas son revisadas una y otra vez. Esta filmación a color fue hecha por Roger Patterson en 1967 y hasta ahora no se ha podido probar que sea falsa. En la misma zona fueron descubiertas años después. El tamaño corresponde exactamente a la criatura descubierta hace ya 33 años. Estamos tratando con algo que es tímido, evasivo, muy temeroso del hombre, que tiene una enorme área para vivir y esconderse y no lo encontraremos fácilmente. Con frecuencia testigos reportan avistamientos extraños. En este caso se trata de dos figuras que se desplazan en la base del Monte Hood.
Son claramente visibles y definitivamente son primates de alguna clase. Van caminando cuesta arriba y se mueven rápido. Las dos áreas oscuras fueron identificadas como rocas y arriba de ellas dos formas se movían aproximadamente a 3,2 kilómetros por hora. No había reportes de alpinistas en la zona, pero estaban muy lejos para poder confirmar que se trataba de un pie grande. Este es un video muy importante que ha concentrado la atención del proyecto de investigación Pie Grande. Es del norte de California y es de fines del año pasado. Los fotógrafos dicen que ahí, en el centro del retrato, ahí, justo ahí... ¿En el área oscura? En el área oscura se puede ver algo y se puede ver que está moviéndose. Scott Harriot y Darry Owen, dos investigadores independientes, captaron estas imágenes al norte de California. Fue su primer encuentro cara a cara con una elusiva criatura que han estado rastreando por 10 años. Lo veo apuntando a algo después de 20 segundos. Entonces, bajó la cámara, me miró y empezó a llorar. Quiero decir, literalmente empezó a llorar y me dijo, vámonos de aquí. Yo tenía mucho miedo en ese momento y bajamos la colina. La avanzada tecnología computarizada permite a los investigadores ver más de cerca la toma realizada. Aquí está la cabeza y el brazo está aquí abajo. Permítanme avanzarlo y atrasarlo para que puedan ver. Algo ahí se está moviendo mientras todo lo demás en la película está estático. Sin duda hay algo poco usual moviéndose en lo espeso del bosque del paraje Cascada, pero los integrantes del proyecto Pie Grande se mantienen alerta ante posibles engaños. Solo muy pocas piezas de evidencia gráfica han merecido atención seria, pero aún así no son suficientes para satisfacer a los científicos. He sido muy lento para salir del armario, muy lento para hablar de esto. Estaba preocupado por mi empleo. Los biólogos no aceptaban realmente que este fuera un animal. Así que me mantuve callado. Científicos escépticos ponen a Pie Grande en la categoría de criatura mitológica, como los duendes, hadas y gnomos. Pero los investigadores de Pie Grande preguntan, ¿cuándo fue la última vez que viste una película a color de un duende o fotografías de las huellas de un gnomo? Pie Grande es diferente. Está allá afuera en algún lado y encontrarlo es cuestión de tiempo, paciencia y suerte. Hemos visto pues cómo la evidencia gráfica nuevamente forma parte del acercamiento en la investigación de este así llamado Pie Grande. En todas las regiones de Chile se reportan avistamientos de ovnis, naves nodrizas, Foo Fighter. Sin embargo, en esta oportunidad hemos invitado a los hermanos Nilo, Alfredo, quien es hermano de Fernando, investigan en la 7ª región este fenómeno. Gracias por estar aquí. Alfredo, ¿cuál sería el lugar en la 7ª región que mayor reporte de avistamientos ovni se consiguen? Gracias por esta invitación, Jaime. Bueno, es necesario recalcarle a nuestros televidentes que la 7ª región comprende grandes provincias como son Talca, Curicó, Linares y Cauquenes. Claro. Dentro de esta extensión existen varios reportes, o sea, un sinfín de reportes relacionados con el fenómeno ovni. Dentro de esto nosotros vamos recogiendo todas estas informaciones que nos llegan, vamos haciendo un catastro de toda esta información, vamos adecuando la información para entregarla de un modo didáctico a todo el público. Recordemos que hay personas que solamente conocen el fenómeno ovni en forma superficial. Entiendo. Y a grandes rasgos, digamos, ¿cuál es la reacción de la comunidad? ¿Crédula, incrédula, con temor? ¿Cómo reaccionan los medios de comunicación en la 7ª región? Bueno, en general creemos que más del 70% de la población de la provincia de Curicó reconoce la existencia de un fenómeno que no se puede explicar y esto se encasilla dentro del fenómeno ovni. De hecho, tengo que aceptar que los medios de comunicación en la 7ª región le han dado atención a este tema, ¿no? Eso estimula su comprensión. ¿Se ha podido registrar alguna evidencia de los así llamados Foo Fighters, Alfredo? Por supuesto que sí. El 23 de marzo del año 97 pudimos captar estas imágenes que ustedes están viendo ahora de un Foo Fighter en una localidad cercana a Curicó, Romeral, precisamente el balneario, este balneario precisamente nos permitió obtener esta imagen gráfica que ha sido documentada, testeada y analizada y comparada, más bien dicho, en una ufología comparada con otras imágenes obtenidas en otros lugares del mundo, que es exactamente idéntica. Si podemos observar la coloración que también emite este objeto,
podemos ver que está clasificado dentro de estos llamados Foo Fighters. Ya. ¿Existe algún cuerpo colegiado en la séptima región que ha estimulado el trabajo de ustedes o no se ha dado esto? Es decir, tratamos de reafirmar una evidencia, una foto, algún fotógrafo especializado que con algún método pueda detectar o determinar que tal o cual foto no es trucada, por ejemplo, ¿no? Una de las primeras fotografías que obtuvimos el año 1990, el 24 de enero, fue una fotografía que tomamos en la playa. Ya. Este es los llamados ovnis fortuitos, esos ovnis invisibles. Así es. Fue captada, la llevamos donde un fotógrafo profesional, Ya. David Quiroz, la analizó, vio que no era ninguna mancha del negativo, tampoco en la emulsión de la película, y logró determinar que precisamente este objeto había sido realmente captado por la cámara fotográfica. Ya. Esto volvía a nosotros a comprometernos con el fenómeno ovni, ya que evidencias notables, como por ejemplo esta otra fotografía tomada por un miembro de la CTC, mientras trabajaba en una planta telefónica. Instalando una antena. Exactamente, en lo que es el sector de la costa. Que la fotografía no es al ovni, sino es a la antena y de hecho aparece fortuitamente, ¿no? Aquí tenemos otro ovni fortuito. Esta fue tomada por el señor Paulo Barrios, de la CTC. Y fíjense bien en las imágenes porque se muestra claramente cómo es un objeto discoidal, que incluso a plena luz del día se observa la sombra, la coloración del objeto e incluso el desplazamiento. Perfecto. ¿Qué sugerencia le daría, Alfredo, usted a las personas que se mantienen escépticas frente a este tema? Informarse, nada más, informarse adecuadamente sobre este fenómeno, porque es un fenómeno tan real como cualquier otra cosa de lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Es necesario que la gente se acerque a aquellos grupos de investigación que están trabajando con el fenómeno OVNI. No podemos negar nada a priori y tampoco podemos creer nada a priori. Por lo tanto, investigar. Investigar es la mejor forma de estar cerca de la verdad. Alfredo, le agradecemos infinitamente por haber concurrido aquí en nuestro SED a compartir sus experiencias y su trabajo de investigación. Nosotros hacemos una pequeña pausa comercial y enseguida retornamos. De lunes a... Bien, ya estamos de regreso con su programa Evidencia OVNI. Hasta el momento se cuentan en 14 el número de países que de una manera oficial aceptan el haber observado objetos voladores no identificados en su espacio aéreo. En Ecuador, tanto el Ejército como la Marina y la Fuerza Aérea se ha pronunciado en varias ocasiones sobre estos contactos que en la mayoría han sido involuntarios. Personalmente he tenido la suerte de grabar y fotografiar en varias ocasiones estos objetos. Veamos pues por qué Ecuador es un punto de contacto. Ecuador es quizás uno de los países donde se encuentra la mayor cantidad de testimonios sobre avistamientos. Todos los estamentos informan distintos tipos de fenómenos con toda la libertad que necesitan, ya que no existe ningún tipo de ente censurador que frene a los protagonistas de las historias. Los controladores aéreos tienen un sinnúmero de casos y esta es una de las experiencias más llamativas de la ciudad de Guayaquil. Ese día 23 de enero del 94, que fue un día domingo, estaba de turno, en el turno de la 1 de la tarde a 7 de la noche, y más o menos como a las 6 de la tarde recibimos varias llamadas, tanto en la torre de control como aquí en el centro de control, donde tenemos los radares, indicándonos que estaban viendo objetos sobre Taura y sobre Naranjal, o sea, Naranjito, sí. Hablé con el mayor Osiris Lunas, pero efectivamente nosotros en ese momento no teníamos ningún sobrevuelo, no teníamos ninguna indicación de ningún vuelo local o internacional. Aproximadamente a las 17 horas, 40 minutos de la tarde, estamos en el radar un movimiento de un objeto que no podíamos precisar de qué se trataba en vista de que era un movimiento no definido, una trayectoria no definida, cuya velocidad era sumamente baja.
No se trataba de un globo, de ningún tipo de globo que yo pueda imaginarme, y tampoco de una aeronave. En la Fuerza Aérea Ecuatoriana también existen protagonistas de encuentros con ovnis. Una luz que hacía una aproximación por el sector de Crucita, cerca de la población de Crucita. Entonces nosotros lo que hicimos era notificar a la torre que nos confirme si es que había algún tráfico, una aeronave que estaba en aproximación, eran 2 aeronaves. Nosotros iniciamos un descenso desde 11.000 pies y aproximadamente, calculo yo, habíamos bajado unos 2.000 pies y yo divisé una luz fuerte, más o menos a las 5 abajo. Y hicimos un rompimiento hacia el lado izquierdo. Inmediatamente revertimos para separarnos y divisar precisamente esas luces. Vimos que prácticamente el objeto se paró en el aire y fue hacia abajo, hacia las montañas. Seguimos, pero al tratar de cruzar una montaña pequeña, desapareció sin dejar un solo rastro. Pero los contactos no se detienen. Son unas luces de diferentes colores, azules, rojas, amarillas. La misma luz, había momentos que subía, bajaban. A esa hora no hay aviones, no hay helicópteros, no es normal. Los medios de comunicación no están ajenos a lo que sucede en el país. Habíamos recibido un reporte de una persona, Marielena Gaibor, exactamente la persona que trabaja en Finambank, que había observado unos objetos luminosos que destellaban luces, etcétera, y que aparecían y desaparecían. En una de las tomas, inclusive, que yo presenté en mi reportaje, se ve como algo se desprende de algo más grande y se desprende algo más pequeño, luminoso también. Y el objeto para mí, en las tomas, puedo ratificar lo que vi luego, cuadro a cuadro, en las tomas. Se ve un objeto que se le veía destellar luces roja, azul y blanca, roja, azul y blanca, pero con una rapidez increíble, ¿verdad? Luego este objeto como que se mantuvo un tiempo tranquilo, quieto, pero de un momento a otro como que arranca, o sea, como que hacen ahí y comienza a destellar más rápido y desaparece hacia el fondo. Los camarógrafos también tienen algo que decir. Estábamos trabajando. De pronto hubo una llamada telefónica de algún televidente, pues como es un canal de televisión, a decirnos que una luz intensa había en el cielo, que se movía, que primero le vieron por acá, después le vieron por acá. Todo el mundo se daba cuenta que no se trataba de un avión, lógicamente. ¿Por qué no se trataba de un avión? Porque primero que estaba estacionado. Ya. Segundo que la luminosidad no era como para que haya un avión. La cantidad de avistamientos en este país es increíble y los habitantes de las distintas zonas del Ecuador no tienen ningún tipo de miedo de contar lo que sucede. Tal vez es una conducta a imitar por el resto de los países del mundo. El fenómeno ovni en Ecuador se ha presentado en todas sus expresiones, llámese contactos, hibridaciones, implantes, abducciones o los simples avistamientos. Y en 4 oportunidades hemos podido viajar hacia Norteamérica a conversar con los asesores de computación gráfica de la NASA y con autoridades de Ecuador para que se chequeen estos videos. Luego de un gran proceso de rigor de análisis de los mismos, se ha determinado su veracidad. Nosotros vimos el platillo volador cerca del lago, ahí donde están esas casas, vimos un platillo volador, así estaba estacionado entre 2. Más o menos una altura bastante distanciada, como unos 200 metros le vimos nosotros. Se movía para acá, o sea, se movía izquierda, derecha, hacia el norte y al sur. Y estaba constante en la mitad, el otro estaba cerca del lago, pero el otro estaba hacia la derecha y se movían para acá como haciendo una... Ya después le veíamos como hasta cerca de las 6:30 se desaparecieron. Habíamos viajado con un amigo a la cima del Cayambe
Entonces al regreso fuimos a poner gasolina en Tabacundo, en la gasolinera de Tabacundo. Entonces mi amigo, mi compañero se percató de que estaba presente ese objeto luminoso extraño. Entonces, como habíamos llevado la cámara de fotos para el Cayambe y estaba a mano, y entonces logró la toma de esta foto. Y la otra foto que también tenemos salió movida, porque son 2 fotos las que salieron. Como era el atardecer, como las 6:30 de la tarde, justo estaba la luna y junto a la luna apareció ese objeto. Para la tercera fotografía ya no hubo oportunidad de tomarle por cuanto salió gran velocidad desprendido hacia el occidente. Estábamos parados en la calle y rato menos pensado, sorprendentemente, observamos una nave al fondo de la calle que se llama La Estación, que iluminaba muchísimo. ¿Por qué usted dice nave? O sea, yo le digo nave porque tenía la forma cóncava, o sea, era una forma media redondeada y iluminaba los focos para abajo. ¿Focos de qué colores? Más o menos azules, así, bien potentes, bien claritos. O sea que se aclaró, francamente, casi un buen sector del sitio donde pasó esta nave. ¿Hacía ruido? No, nada de ruido. Nada de ruido y no tenía dirección, o sea, no pasaba a velocidad, sino que apareció ahí y en ese momento se desvaneció por un ladito. No pudimos localizarle si se fue para un lado o para el otro lado, pero desapareció por la situación de tapias, casas que estaban ahí, y nosotros, como estábamos en línea recta, no pudimos divisarle con claridad. Pero le logramos, o sea, ubicar y ver detenidamente que tenía el cuerpo de la luna, una forma redonda, pero tenía bastante movimiento hacia arriba, hacia la izquierda, y se desplazaba por los lugares. Se perdía, de repente se bamboleaba, bajaba para abajo y se perdían por las nubes. Y eso sucedió por mucho y largo tiempo, más o menos de una media hora de haber sido. La experiencia que tuvimos, estábamos estudiando para hacer unos exámenes en Bellavista, en Buenos Aires, en las afueras de Buenos Aires, con un cielo, había oscurecido a las 9 de la noche más o menos. ¿Hacia el lado de Ezeiza tal vez? No, hacia el lado de Pilar, hacia el lado del Tigre. Teníamos una casa donde teníamos un parque grande y entonces nuestra percepción horizontal era aproximadamente, era muy diáfano y mucho cielo para ver, ¿no es cierto? Teníamos todo abierto. Entonces estábamos en unas hamacas con mi amigo, que también era técnico mecánico, que habíamos habíamos hecho un chequeo del estudio, no habíamos comido todavía, en Argentina se toma vino cuando se cena, entonces no habíamos tomado alcohol, o sea, quiere decir de que la percepción era más auténtica, ¿no es cierto? Y entonces nos sentamos, nos tiramos en estas hamacas que son como, no sé cómo le llaman acá, es una tela y unas hamacas. Y miramos el cielo y mirábamos las estrellas, decíamos, qué hermoso el firmamento. Y de golpe vimos que había una de las que suponíamos estrella empezó a moverse a una velocidad muy grande. Digo, ¿la estás viendo? Y sí, yo no, está acá, mirá. Y vimos que esta luz bajó a una velocidad enorme hacia abajo, hasta el firmamento bajó y se transformó de un punto como una estrella a una luz verde amarilla muy grande, con una intensidad muy grande, pasó por sobre nuestra cabeza en segundos, subió otra vez al firmamento, hizo unas circunvalaciones y se perdió en el horizonte. La ciudad, el lugar donde sobrevivir se hace más difícil. Cuando pierdes tu trabajo. Este vuelo se realizaron el Mariner 9 en 1971 y la Vikingo en 1976. Ambas misiones obtuvieron y analizaron algunas de las mejores fotografías que existen del denominado planeta rojo. Estos viajes fueron catalogados como exitosos. Pero en la última misión, la polémica no faltó.
un grupo de científicos acusó a la Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, NASA, de haber saboteado la sonda espacial Mars Observer para impedir una perturbadora revelación, la existencia sobre Marte de elementos que demostrarían la vida extraterrestre. Los investigadores del grupo Mars Mission, encabezados por Richard Holland, analizaron las fotografías y las evidencias enviadas por las sondas Viking y Mariner y concluyeron que Marte tiene restos de una civilización. De acuerdo a los científicos del Mars Mission, en la región de Sidonia pudieron identificar algunas pirámides, unas fortalezas y una ciudad en forma de pentágono. Holland, consultor de la NASA, ha solicitado desde hace varios años que se hagan públicas todas las imágenes enviadas por el Vikingo y que se analicen más profundamente las evidencias en torno a Sidonia. El Dr. Holland asegura que en la cúpula de la NASA hay un grupo de científicos intentando mantener en secreto la importancia de los hallazgos realizados en Marte. Todos estos antecedentes hacen pensar que el extraño problema del Mars Observer, ocurrido el 25 de agosto, aumentó los desesperados esfuerzos de los técnicos. Sin embargo, los ánimos empezaron a decaer a medida que pasaban las horas. En el laboratorio Jet Propulsion se consideró la posibilidad que la sonda se hubiese desintegrado debido a la explosión de los tanques de combustible. Pero el análisis de las computadoras indicaba que esto no era posible dada la tecnología utilizada. El día 26 de agosto, los esfuerzos continuaron para que este no se convirtiera en el fracaso más grande de la NASA desde 1986, cuando explotó el transbordador Challenger. Técnicamente, la misión de la sonda Mars Observer fue considerada fácil en comparación con las realizadas por las Voyager en 1976. Estas dos viajeras realizaron una misión de más de 12 años hasta los límites del sistema solar. Para el 27 de agosto, algunos científicos plantearon que la falla se debía a un transmisor defectuoso. El día 29, 7 días después de haber perdido contacto, fue declarada como perdida. La versión oficial planteaba la posibilidad de un lote de transmisores defectuosos que también habían fallado en una misión anterior. Sin embargo, es importante anotar que la nave Mars Observer no fue la única que se perdió el 21 de agosto de 1993. El satélite atmosférico ANOAA 3, lanzado el 9 de agosto del mismo año, dejó de funcionar sin motivo alguno. Después del bochornoso incidente interplanetario, la NASA informó que enviaría una nueva misión al planeta rojo. Esta vez, se asegurarían que fuese más confiable y menos costosa. Pero esta no ha sido la única misión a Marte que ha fallado misteriosamente. En 1962, los Sputnik 22 y 24 de la ex Unión Soviética y el Mars One estadounidense comienzan a presentar problemas para explorar Marte. El Mariner 3, en 1964, pasó también a engrosar la lista de pérdidas millonarias. En 1971, el Sound 2 y el satélite 419 son las nuevas víctimas. 14 años después, la experiencia se repite en 1988 con el Phobos 1 y en 1989 con el Phobos 2, ambos de origen soviético. Y en 1993, el mencionado Mars Observer. El doctor James Hartag realizó un estudio a las teorías de posibilidad de vida en Marte y concluyó lo siguiente. I brought forth several theoretical positions regarding the landforms on Mars that were seen by the Mariner 9 spacecraft. At that time, in the area of Mars known as the Elysium Quadrangle, 4 clear-standing tetrahedral or pyramidal-like forms were seen. And I had suggested early on that Mars deserves a second look for the mathematical preciseness of these massive landforms, some of which were estimated to be 800 times larger than the Great Pyramid of Egypt. And the fact that Mother Nature doesn't create
or reproduce so precisely suggested that there was something there on the surface of Mars that may be a clue to earlier civilization. The documentation was put out in a wide variety of publications, and I talked to Harold Mazursky, who was closely connected with the Viking 1 and Viking 2 programs of 1976, that good optical systems should take a closer look at interesting forms, pyramidal forms on Mars. At that time, Jerry Soffin, who was head of the Jet Propulsion Lab group, felt that this was not necessary because obviously there were no signs of intelligent life as we define life. And so the issue was basically put on the shelf until the Viking orbiter picked up the details of a gigantic landform that looked like a human face. ¿Realmente habrán fallado las misiones? ¿La NASA y los rusos habrán mostrado todas las imágenes que tienen de Marte? Hace algunos meses fue mostrada a la opinión pública los datos obtenidos por la misión Mars Global en junio del 2000. Las imágenes parecían ser el lecho reciente de un curso de agua. Captó fotografías de las capas sedimentarias de grandes lagos que, según especialistas de la NASA, contenían importantes cantidades de agua. Estas pruebas vienen a corroborar la creencia de que Marte tuvo agua y también alguna forma de vida. Marte es el cuarto planeta de mayor tamaño en el sistema solar. Está a una distancia de entre 50 y 101 millones de kilómetros de la Tierra. Los planes de la NASA para los próximos 20 años no incluyen el envío de misiones tripuladas, pero sí nuevas exploraciones. Entonces, solo tendremos que esperar para despejar todas las dudas en torno a Marte. ¿Se han puesto a pensar ustedes a qué se debe que unos países aceptan este tema oficialmente y otros no lo hacen? ¿Será tal vez los intereses dentro de la energía? Como nosotros lo afirmamos, pues solo el tiempo nos dará la razón. Gracias por haber compartido con nosotros un nuevo programa de Evidencia OVNI. Lo esperamos la próxima semana. Soy Jaime Rodríguez. Buenas noches.